Las aguas del río Ane se tiñeron de rojo carmesí. Durante 3 horas consecutivas, aquel fatídico día de 1570, cuando 2 ejércitos transformaron una tranquila corriente en el escenario de una de las masacres más brutales del Japón feudal. El viento transportaba un aroma extraño esa mañana del 25 de julio. Los pescadores locales, sin saberlo, habían lanzado sus redes por última vez en semanas. Pronto, esas mismas aguas que les daban sustento se convertirían en una trampa mortal para miles de samuráis. La historia que estás a punto de conocer cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Japón. Pero antes de que el primer grito de batalla resonara entre las montañas de la provincia de Omi, una red de traiciones, alianzas secretas y ambiciones desmedidas había estado tejiendo el destino de este enfrentamiento durante meses. Todo comenzó con un monje guerrero llamado Kenyo Kosa. Este líder religioso había convertido sus templos en fortalezas militares y sus monjes en soldados fanáticos. Su influencia se extendía como una plaga por todo el territorio, desafiando abiertamente el poder de los señores feudales tradicionales. Pero Kenyo tenía un enemigo implacable, Oda Nobunaga, un daimyo que había declarado la guerra a toda forma de poder religioso que no se sometiera a su autoridad. Nobunaga no era un señor de la guerra cualquiera. Estudios recientes sugieren que su mente militar funcionaba de manera completamente diferente a la de sus contemporáneos. Mientras otros daimios se aferraban a las tradiciones bélicas ancestrales, él experimentaba con formaciones revolucionarias que aterrorizaban incluso a sus propios aliados. La situación se volvió explosiva cuando los clanes Asai y Asakura decidieron unir fuerzas. Asai Nagamasa, que había estado casado con la hermana de Nobunaga, rompió todos los lazos familiares en un movimiento que muchos historiadores consideran uno de los actos de traición más calculados de la época. Su alianza con Asakura Yoshikage no era solo política. Era una declaración de guerra total contra el nuevo orden que Nobunaga intentaba imponer. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Nobunaga no enfrentó esta amenaza en solitario. Su aliado más valioso era un joven daimyo cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Tokugawa Ieyasu. En 1570, Ieyasu tenía apenas 28 años, pero ya había demostrado una capacidad estratégica que dejaba perplejos a guerreros con décadas de experiencia. La alianza entre Nobunaga y Ieyasu era, en teoría, desigual. Nobunaga controlaba vastos territorios y disponía de un ejército de aproximadamente 23,000 hombres. Ieyasu, por su parte, apenas podía reunir 5,000 soldados. Sin embargo, trabajos de campo modernos han revelado que esta disparidad numérica escondía una ventaja táctica devastadora que sus enemigos no supieron anticipar. Los clanes Asai y Asakura habían elegido el río Ane como línea defensiva natural. La lógica parecía impecable. El curso del agua dividiría a las fuerzas enemigas, permitiendo ataques coordinados desde posiciones elevadas. Además, contaban con aproximadamente 18,000 guerreros experimentados y el conocimiento íntimo del terreno local. Lo que no sabían era que Nobunaga e Ieyasu habían pasado semanas desarrollando una forma de combate que nunca antes se había visto en los campos de batalla japoneses. Mientras los clanes enemigos perfeccionaban sus formaciones tradicionales, la alianza Oda-Tokugawa experimentaba con algo que los expertos actuales denominan guerra coordinada de doble frente. El concepto era aparentemente simple, pero su ejecución requería una sincronización milimétrica. Las fuerzas de Nobunaga atacarían el flanco derecho del ejército enemigo exactamente al mismo tiempo que las tropas de Ieyasu golpearían el izquierdo. Pero la verdadera genialidad del plan no residía en la simultaneidad, sino en algo mucho más siniestro. Según interpretaciones basadas en crónicas de la época, ambos comandantes habían acordado una táctica que forzaría al enemigo hacia el centro del río, donde las corrientes eran más traicioneras y el fondo más irregular. No era solo una batalla, era una trampa elaborada que convertiría las aguas del Ane en un cementerio líquido. La mañana del 25 de julio amaneció con una niebla espesa que cubría el valle como un sudario.
Los exploradores de ambos bandos se movían como fantasmas entre los árboles, enviando señales con espejos y banderas que decidirían el momento exacto del primer ataque. Asai Nagamasa había dividido sus fuerzas con precisión matemática. Sus mejores guerreros ocupaban las orillas del río, mientras que las tropas de Asakura Yoshikage se posicionaban en las colinas circundantes, listas para descender como una avalancha humana en el momento oportuno. Pero a las 8 de la mañana, cuando las primeras luces del sol comenzaron a disipar la niebla, algo inesperado sucedió. Las fuerzas de Tokugawa no se dirigieron hacia el punto de encuentro acordado. En su lugar, habían rodeado silenciosamente las posiciones enemigas durante toda la noche, apareciendo donde nadie los esperaba. El primer grito de guerra no vino de las orillas del río, sino de las colinas que los clanes Asai y Asakura consideraban seguras. En cuestión de minutos, la batalla perfectamente planificada se transformó en un caos mortal, donde las formaciones tradicionales se desmoronaron como castillos de arena. Asakura Yoshikage intentó desesperadamente reagrupar a sus hombres, pero las tropas de Ieyasu habían cortado todas las rutas de escape hacia el norte. Mientras tanto, Nobunaga lanzó su ataque frontal con una ferocidad que, según testigos de la época, parecía sobrenatural. Los samuráis del clan Asai se encontraron atrapados en una pinza mortal. Por delante tenían las fuerzas de Nobunaga avanzando como una marea imparable. Por detrás, los gritos de sus aliados siendo masacrados por las katanas de Ieyasu llenaban el aire matutino. Fue entonces cuando comenzó la verdadera carnicería. Miles de guerreros, empujados por la desesperación y el pánico, se lanzaron al río Ane buscando una escapatoria que no existía. Las corrientes, hinchadas por las lluvias recientes, arrastraron a cientos de samuráis completamente armados hacia las profundidades. Pero lo que sucedió a continuación transformó una derrota militar en una leyenda de horror que se transmitiría durante generaciones. Las armaduras de hierro se hundían como piedras en las profundidades del río Ane. Pero el verdadero horror no venía del agua. Venía de algo que los cronistas de la época apenas se atrevieron a escribir. Los arqueros de Nobunaga habían recibido órdenes muy específicas esa mañana. No debían disparar a los guerreros enemigos que luchaban en tierra firme. Su objetivo eran exclusivamente aquellos que intentaban cruzar el río o que ya estaban en el agua. Esta táctica, que algunos historiadores modernos consideran uno de los primeros ejemplos de guerra psicológica sistemática en Japón, tenía un propósito escalofriante. Cada flecha que se clavaba en un samurái que luchaba por mantenerse a flote enviaba un mensaje claro al resto. El río no era una escapatoria, era una sentencia de muerte. Los guerreros atrapados en las orillas se encontraron ante una elección imposible: morir luchando en tierra firme o morir ahogándose bajo una lluvia de proyectiles. Mientras tanto, algo extraordinario sucedía en el flanco norte del campo de batalla. Ieyasu había implementado una innovación militar que cambiaría para siempre su carrera como estratega. Sus tropas no llevaban las tradicionales armaduras completas que caracterizaban a los ejércitos de la época. En su lugar, vestían protecciones ligeras que les permitían moverse con una agilidad devastadora. Esta decisión no había sido tomada a la ligera. Semanas antes de la batalla, Ieyasu había observado cómo sus propios samuráis luchaban durante los entrenamientos. Los guerreros con armaduras pesadas dominaban en combates prolongados, pero aquellos con equipamiento ligero superaban a sus oponentes en los primeros minutos de enfrentamiento. Para una batalla que dependía de la velocidad y la sorpresa, esta ventaja podía ser decisiva. El clan Asakura comenzó a desmoronarse cuando sus comandantes se dieron cuenta de que enfrentaban a un enemigo completamente diferente a todo lo que conocían. Los samuráis de Ieyasu no seguían los códigos de combate tradicionales. No anunciaban sus ataques con gritos ceremoniales, no buscaban duelos individuales de honor. Simplemente mataban con una eficiencia mecánica que helaba la sangre. Asakura Yoshikage intentó una maniobra desesperada. Ordenó a sus mejores guerreros que formaran una cuña de lanzas y cargaran directamente contra las líneas de Nobunaga,
esperando romper el cerco y abrir una ruta de escape para el resto de su ejército. Lo que no sabía era que Nobunaga había previsto exactamente esa reacción. Las crónicas hablan de algo que los testigos llamaron la trampa del tigre hambriento. Cuando los lanceros de Asakura cargaron, las primeras filas de Nobunaga se replegaron ordenadamente, como si estuvieran siendo superadas. Los guerreros enemigos, creyendo que habían encontrado un punto débil, se lanzaron hacia adelante con renovada esperanza, pero era una ilusión mortal. Las tropas de Nobunaga no se retiraban. Se estaban reorganizando para formar un corredor de muerte. Una vez que los lanceros de Asakura estuvieron suficientemente adentrados en la formación enemiga, las filas laterales se cerraron como las mandíbulas de una trampa gigante. Lo que siguió fue una masacre tan sistemática que algunos monjes budistas que presenciaron la batalla desde las colinas lejanas afirmaron más tarde que habían visto demonios luchando con forma humana. Los lanceros de Asakura, encerrados en un espacio cada vez más reducido, no podían maniobrar sus armas largas. Mientras tanto, los soldados de Nobunaga los atacaban con wakizashis y tanto, armas cortas perfectas para el combate cerrado. En menos de 30 minutos, la élite del ejército de Asakura había sido completamente aniquilada. Sus gritos de agonía llegaron hasta las orillas del río, donde los supervivientes del clan Asai comenzaron a comprender que estaban presenciando algo más que una derrota militar. Estaban viendo nacer una nueva forma de hacer la guerra. Asai Nagamasa tomó entonces una decisión que los historiadores aún debaten. Según algunas fuentes, ordenó a sus tropas que se reagruparan alrededor de una pequeña colina que dominaba el río. Según otras, simplemente huyó abandonando a sus hombres. Lo que sí sabemos con certeza es que aproximadamente las 11 de la mañana, la resistencia organizada del clan Asai se desintegró por completo. Fue en ese momento cuando comenzó la fase más siniestra de la batalla. Con la victoria prácticamente asegurada, Nobunaga e Ieyasu podrían haber permitido que los supervivientes enemigos se rindieran o huyeran. En su lugar, tomaron una decisión que revelaría la verdadera naturaleza de sus ambiciones políticas. Dieron la orden de no hacer prisioneros. Esta decisión no era producto de la sed de sangre o la emoción del combate. Era un cálculo político frío y deliberado. Cada guerrero enemigo que sobreviviera se convertiría en una fuente potencial de resistencia futura. Cada samurái que escapara llevaría consigo el conocimiento de las nuevas tácticas de guerra y podría enseñar a otros ejércitos cómo contrarrestarlas. Los soldados de ambos comandantes se extendieron por el campo de batalla como cazadores persiguiendo a sus presas. Los guerreros heridos fueron ejecutados donde yacían. Aquellos que intentaban esconderse entre los matorrales fueron perseguidos por grupos de rastreadores expertos. Los que habían logrado cruzar parcialmente el río fueron alcanzados por los arqueros. Durante las siguientes 2 horas, el río Ane se convirtió en algo que ningún testigo había visto jamás en su vida. El agua, teñida de rojo por la sangre de miles de hombres, comenzó a arrastrar corriente abajo una procesión macabra de armaduras vacías, armas rotas y cuerpos que flotaban como hojas otoñales. Los pescadores de las aldeas situadas río abajo encontrarían durante semanas restos de la batalla. Katanas enterradas en el fango de las orillas, cascos abollados por los golpes, estandartes de seda desgarrados que una vez habían representado el honor de familias centenarias. Pero el descubrimiento más perturbador llegó 3 días después de la masacre. Un grupo de aldeanos que intentaba limpiar los restos del río para poder volver a pescar, encontró algo que les hizo comprender la verdadera magnitud de lo ocurrido. En un remanso natural donde las corrientes habían depositado gran parte de los despojos, contaron los restos de más de 2000 hombres. No eran solo samuráis. Entre los cuerpos había monjes guerreros, arqueros campesinos, portadores de estandartes y hasta algunos comerciantes que habían tenido la desgracia de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero la cifra más impactante la proporcionarían los cronistas oficiales de Nobunaga semanas más tarde. Según sus cálculos, la batalla del río Ane había costado la vida a aproximadamente 14,000 hombres. De estos,
Apenas 300 pertenecían a las fuerzas de la alianza Oda-Tokugawa. Esta desproporción en las bajas no tenía precedentes en la historia militar japonesa. Nunca antes, una victoria había sido tan completa y tan devastadora para el bando perdedor. Pero las consecuencias de la masacre se extenderían mucho más allá del recuento de cadáveres. La noticia de la aniquilación de los clanes Asai y Asakura se extendió por todo Japón como un incendio. Los daimios que hasta entonces habían considerado desafiar a Nobunaga comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Los monjes guerreros que habían apoyado a Kenyo Kosa empezaron a buscar formas de negociar la paz. Los aliados potenciales de los clanes derrotados simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Pero quizás el efecto más duradero de la batalla fue el mensaje que envió sobre el futuro de Japón. Las viejas formas de hacer la guerra, basadas en el honor individual y los duelos ceremoniales, habían demostrado ser completamente ineficaces contra las nuevas tácticas de guerra total. Los códigos samurái tradicionales, que habían regido los conflictos durante siglos, se revelaron como anacronismos peligrosos en un mundo donde la eficiencia superaba a la tradición. Tokugawa Ieyasu había aprendido lecciones invaluables ese día junto al río Ane. La coordinación perfecta entre aliados, la importancia de la innovación táctica y, sobre todo, la necesidad de ser absolutamente despiadado cuando la supervivencia política estaba en juego. Estas enseñanzas las llevaría consigo durante el resto de su carrera, hasta convertirse en el fundador de la dinastía Tokugawa, que gobernaría Japón durante los siguientes 260 años. Oda Nobunaga, por su parte, había demostrado que su visión de un Japón unificado bajo una autoridad central no era solo un sueño ambicioso, sino una realidad alcanzable. La masacre del río Ane se convertiría en el prototipo de las campañas que lo llevarían a dominar gran parte del archipiélago japonés. Los últimos rayos de sol del 25 de julio de 1570 iluminaron un paisaje transformado para siempre. Donde esa mañana se había alzado un campo de batalla, ahora se extendía un cementerio acuático que marcaría el fin de una era y el nacimiento violento de otra. Las aguas del río Ane, finalmente libres de sangre, siguieron fluyendo hacia el mar, llevando consigo los restos de un mundo que ya nunca volvería a existir. Pero la verdadera historia de lo que sucedió después del río Ane apenas comienza donde la mayoría de los relatos terminan, porque lo que Nobunaga e Ieyasu hicieron en las semanas siguientes cambiaría para siempre la forma de entender el poder en el Japón feudal. 3 días después de la masacre, un grupo de monjes del templo Honganji llegó al campo de batalla. No venían a enterrar a los muertos ni a rezar por sus almas. Venían a entregar un mensaje que nadie esperaba. Kenyo Kosa, el líder religioso que había sido la verdadera mente detrás de la alianza entre los clanes Asai y Asakura, ofrecía su rendición incondicional. Esto planteaba un dilema fascinante para Nobunaga. Durante años había librado una guerra brutal contra los monjes guerreros, destruyendo templos enteros y ejecutando a miles de religiosos que se oponían a su autoridad. Ahora, el líder de sus enemigos más acérrimos se presentaba voluntariamente ante él. La decisión que tomara marcaría un precedente que definiría su reinado. Los consejeros de Nobunaga se dividieron inmediatamente. Los más veteranos le aconsejaban ejecutar a Kenyo públicamente para enviar un mensaje definitivo a cualquier futuro rebelde. Los más jóvenes argumentaban que mostrar clemencia podría atraer a otros señores de la guerra a su causa sin necesidad de más derramamiento de sangre. Pero Nobunaga tenía algo completamente diferente en mente. Su respuesta a la rendición de Kenyo revelaría una sofisticación política que pocos de sus contemporáneos poseían. En lugar de ejecutar al monje o perdonarlo completamente, lo convirtió en algo que nunca antes había existido en Japón: un consejero religioso oficial al servicio del poder militar. Esta decisión, aparentemente simple, revolucionó la estructura política japonesa. Por primera vez en la historia del país, el poder religioso se subordinaba completamente al poder secular, pero sin ser eliminado. Kenyo conservaría su influencia sobre los templos, pero ahora esa influencia serviría a los intereses de Nobunaga.
era un precedente que los futuros shogunes adoptarían durante siglos. Mientras tanto, algo igualmente extraordinario sucedía en los dominios de Tokugawa Ieyasu. Los prisioneros de guerra que había capturado durante la batalla no fueron ejecutados como era tradicional. En su lugar, fueron sometidos a un proceso que los historiadores modernos consideran el primer ejemplo documentado de reeducación militar sistemática en Japón. Ieyasu había observado algo que otros comandantes pasaban por alto. Los guerreros capturados poseían años de experiencia en combate y conocimiento íntimo de las tácticas enemigas. Ejecutarlos significaba desperdiciar recursos valiosos. Convertirlos en aliados significaba multiplicar la efectividad de su propio ejército. El proceso era meticuloso y psicológicamente sofisticado. Los prisioneros eran separados por rangos y mantenidos en condiciones relativamente cómodas. No se les torturaba ni se les humillaba. En su lugar, se les proporcionaba información detallada sobre las victorias de Ieyasu y las ventajas de servir bajo su mando. Aquellos que mostraban disposición a cambiar de bando eran gradualmente integrados en unidades de entrenamiento donde luchaban junto a veteranos leales. Los resultados fueron extraordinarios. En menos de 6 meses, aproximadamente 800 antiguos enemigos habían sido completamente asimilados en el ejército de Ieyasu. Estos hombres no solo aportaban su experiencia militar, sino que se convertían en propagandistas vivientes que difundían la reputación de clemencia y eficiencia de su nuevo señor entre otros guerreros. Pero quizás el desarrollo más fascinante de todos fue algo que ocurrió sin que nadie lo planificara. Los aldeanos que habían presenciado la batalla del río Ane comenzaron a desarrollar una forma completamente nueva de narrar los eventos. En sus relatos, que se extendían de pueblo en pueblo como ondas en un estanque, Nobunaga e Ieyasu no eran presentados como conquistadores brutales, sino como liberadores que habían eliminado a señores opresivos. Esta transformación de la narrativa popular no era accidental. Los agentes de ambos comandantes habían comenzado a circular discretamente por las aldeas, ofreciendo compensaciones económicas a las familias afectadas por la batalla y distribuyendo grano durante una época de escasez. El mensaje implícito era claro. La vida bajo el nuevo orden sería mejor que bajo los antiguos señores. La efectividad de esta campaña de propaganda temprana se hizo evidente cuando otros daimios intentaron reclutar campesinos para sus ejércitos. Los aldeanos de la región del río Ane se mostraron notablemente reticentes a unirse a cualquier fuerza que se opusiera a Nobunaga o Ieyasu. Algunos incluso enviaron mensajeros advirtiendo sobre los movimientos de tropas enemigas. Un incidente particularmente revelador ocurrió 6 meses después de la batalla. El clan Takeda, una de las fuerzas militares más poderosas de Japón, intentó establecer una alianza con los restos dispersos de los clanes Asai y Asakura. Takeda Shingen, considerado uno de los mejores estrategas de su época, envió emisarios secretos para coordinar un ataque conjunto contra las posiciones de Nobunaga. Los emisarios nunca llegaron a su destino. Fueron interceptados por campesinos locales que los entregaron directamente a las autoridades de Ieyasu. Cuando se les preguntó por qué habían actuado así, su respuesta fue simple. Los nuevos señores habían demostrado ser mejores para sus familias que los antiguos. No era lealtad política, era cálculo económico puro. Este episodio marcó un punto de inflexión en la percepción que otros daimios tenían de la alianza Oda-Tokugawa. Ya no se trataba simplemente de 2 señores de la guerra exitosos. Se trataba de líderes que habían logrado algo que parecía imposible: convertir a la población civil en una red de inteligencia voluntaria. Las implicaciones estratégicas eran revolucionarias. Los ejércitos tradicionales dependían de exploradores y espías profesionales para obtener información sobre los movimientos enemigos. Nobunaga e Ieyasu habían creado un sistema donde miles de ojos y oídos civiles trabajaban para ellos sin siquiera estar formalmente enrolados en sus fuerzas. Pero el desarrollo más inesperado de todos comenzó a manifestarse aproximadamente un año después de la batalla.
Los hijos de los guerreros muertos en el río Ane empezaron a presentarse voluntariamente en los castillos de Nobunaga e Ieyasu, pidiendo ser admitidos como pajes o soldados rasos. Este fenómeno desconcertó inicialmente a ambos comandantes. Según las tradiciones del Bushido, estos jóvenes deberían haber dedicado sus vidas a vengar a sus padres caídos. En su lugar, buscaban servir a quienes los habían matado. Las entrevistas con estos jóvenes revelaron una mentalidad completamente nueva. Muchos de ellos habían llegado a la conclusión de que sus padres habían muerto sirviendo a señores incompetentes que los habían llevado a una batalla perdida de antemano. En lugar de perpetuar un ciclo de venganza sin sentido, preferían aprender de aquellos que habían demostrado superioridad táctica y liderazgo efectivo. Era pragmatismo puro, aplicado a conceptos que tradicionalmente se regían por el honor y la emoción. Nobunaga, siempre innovador, decidió crear una unidad especial compuesta exclusivamente por estos jóvenes. Los llamó los Renacidos y los sometió a un entrenamiento que combinaba las técnicas militares más avanzadas con una educación política intensiva. La idea era formar una nueva generación de guerreros que entendieran la guerra como una herramienta política, no como un fin en sí mismo. Los resultados fueron espectaculares. Los Renacidos demostraron una lealtad y una eficiencia que superaban incluso a los veteranos más experimentados. Su conocimiento íntimo de las familias y tradiciones de sus antiguos clanes los convertía en diplomáticos ideales para negociar rendiciones con otros grupos rebeldes. Mientras tanto, Ieyasu desarrollaba su propio experimento social. Había observado que muchas de las viudas de los guerreros muertos poseían conocimientos valiosos sobre la administración de los dominios de sus difuntos maridos. En lugar de ignorar este recurso, como era tradicional, comenzó a emplearlas como administradoras civiles en los territorios recién conquistados. Esta decisión, radical para la época, produjo resultados inesperados. Las mujeres administradoras demostraron ser más eficientes que sus predecesores masculinos en la recaudación de impuestos, la organización de obras públicas y la resolución de disputas locales. Su motivación era personal. Querían demostrar que podían hacer mejor trabajo que los hombres que habían llevado a sus familias a la ruina. El éxito de estos experimentos comenzó a atraer la atención de observadores extranjeros. Los misioneros jesuitas que habían llegado a Japón décadas antes escribieron extensos reportes a Roma describiendo las innovaciones administrativas que estaban presenciando. Para ellos, acostumbrados a las estructuras feudales europeas, lo que veían en los dominios de Nobunaga e Ieyasu parecía pertenecer al futuro. Uno de estos misioneros, el padre Francisco Cabral, escribió en 1571 una carta que se conserva en los archivos vaticanos. Estos señores japoneses han descubierto formas de gobierno que superan en eficiencia a todo lo que conocemos en Europa. Utilizan a sus antiguos enemigos como consejeros, a las mujeres como administradoras y a los campesinos como espías. Es como si hubieran reinventado el arte de gobernar desde cero. Pero quizás la innovación más sorprendente de todas se reveló 2 años después de la batalla, cuando Nobunaga tomó una decisión que nadie había anticipado. Ordenó la construcción de un monumento en el lugar exacto donde había ocurrido la masacre del río Ane. Pero no era un monumento a su victoria, era un memorial dedicado a todos los guerreros que habían muerto ese día, sin distinción de bando. La inscripción, redactada personalmente por Nobunaga, decía: «Aquí yacen hombres valientes que murieron sirviendo a lo que creían correcto. Su sacrificio nos recuerda que el honor verdadero no está en la victoria, sino en la sabiduría de evitar batallas innecesarias». Era una declaración política extraordinaria que redefinía conceptos fundamentales de la cultura samurái. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinaje para las familias de los caídos, pero también en un símbolo poderoso para otros daimios. El mensaje implícito era claro. Nobunaga era tan poderoso que podía permitirse honrar a sus enemigos muertos sin temor a parecer débil. Esta combinación de innovación militar, sofisticación política y propaganda inteligente transformó la alianza Oda-Tokugawa en algo completamente diferente a cualquier otra fuerza política de la época. No eran solo conquistadores,
Eran arquitectos de un nuevo tipo de sociedad japonesa donde la eficiencia importaba más que la tradición y donde incluso los antiguos enemigos podían encontrar un lugar en el nuevo orden. El río Ane había sido testigo de una masacre, pero las semillas plantadas en sus orillas ensangrentadas germinarían en algo que nadie habría podido predecir: los cimientos del Japón moderno. Porque lo que realmente murió ese día no fueron solo 14.000 guerreros, sino todo un sistema de valores que había definido al país durante siglos. Y lo que nació en su lugar sería el fundamento de un imperio que duraría hasta la llegada de los barcos negros americanos, casi 300 años después.